Gracias, hermana. Gracias, hermana Guille. No. ¿Tendrá apagado el micrófono el pastor? Bendiciones, hermanos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes pensando en esta porción de la Biblia en Romanos capítulo 8. Por favor, ahí si tienen sus Biblias, vamos a aprender de la palabra del Señor, Romanos en su capítulo 8. Vamos a leer, hermanos, por lo menos unos 10 versículos para luego contextualizarlo y así aprender de la palabra del Señor. Nos dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 10, nos dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar si nosotros con mucha precaución empezamos a leer del versículo 1 hasta el último versículo, el 39, si empezamos a relacionarlo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos va a enseñar un tema muy especial. Y es que nuestro tema para esta preciosa mañana tiene que ver, hermanos, con este tema, la excelencia de la salvación divina. Este va a ser nuestro tema, sobre la excelencia de la salvación divina. Hermanos, yo me acuerdo en mis años de estudiante cuando habían jóvenes sobresalientes. La labor, el trabajo de los maestros es colocar a cada estudiante sobresaliente, excelente, excelente. Algunos buenos, otros regulares, pero los que son sobresalientes, me acuerdo bien que había una nota en sus cuadernos, excelente. Y hermanos, eso alegraba el corazón de los padres como también del alumno. Pero hoy la palabra del Señor quiere llevarnos a la reflexión sobre la excelencia de la salvación divina. Y entonces quiero que noten, hermanos, vamos a basarnos en un solo versículo bíblico para relacionarlo con todos los versículos.
para poder sacar las grandes verdades que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Y entonces la palabra del Señor nos dice de esta manera para entender sobre la excelencia de la salvación divina. Nos dice de esta manera, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, este versículo de la palabra del Señor nos va a enseñar tres grandes verdades en relación a nuestro tema sobre la excelencia de la salvación divina. ¿Cuál es la primera verdad que nos enseña la palabra del Señor meditando en este texto de su palabra? La primera verdad, hermanos, si ustedes notan en esta pequeña fracción del el primer párrafo de la Biblia, podemos darnos cuenta de lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. La primera verdad que podemos encontrar acá sobre la excelencia de la salvación divina es que es una excelencia salvífica del Padre Divino. Si es una excelencia salvífica del Padre Divino, nos ayuda a comprender, a relacionar los versículos que están antes y después para entender esta primera fracción de la palabra de Dios. La idea que tenemos acá, mis hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. La idea es que el Padre hizo un plan. El Padre nos elige. Esa es la idea que tenemos acá en lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. La excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Padre divino. Si el Padre hizo un plan, si el Padre nos elige, esto nos ayuda a comprender lo que está en Romanos en su contexto y los versículos que están alrededor. El versículo 3 dice de esta manera para entenderlo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Notemos el plan maravilloso que Dios tiene para que nosotros en su gracia hayamos alcanzado su misericordia, por lo cual de manera especial el Padre nos elige de acuerdo a este plan. Y entonces la bendita palabra del Señor nos ayuda a entender los propósitos divinos y esto también lo confirma Romanos 8:14. Si nosotros evaluamos Romanos 8:14, los versículos que están alrededor de un versículo, un solo versículo, nos dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten el énfasis que está haciendo de Dios, donde demuestra esa convicción que hay, mis hermanos, en la obra sobrenatural de Dios para que nosotros entendamos que la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Padre divino. Entonces el Padre hizo un plan, el Padre nos elige. Y el versículo Romanos 8:16 en el mismo contexto. Noten lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros notamos lo que hay acá, solo nos está recordando que hay una obra regeneradora interna provocado por el poder de la palabra del Señor que convence de pecado al hombre, para que nosotros podamos tener esa convicción de que somos hijos de Dios porque hemos sido redarguidos de pecado. Y entonces es una excelencia salvífica del Padre divino. Pero también Romanos en su capítulo 8 y versículo 17 nos dice de esta manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten, mis hermanos, herederos de Dios. Solo nos está llevando a la idea de que el Señor en su propósito tiene una herencia para aquellos que llegan a ser sus hijos a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Padre divino, donde la verdad que nos enseña
es que el Padre hizo un plan, el Padre nos elige para que nosotros entendamos los propósitos divinos. Y nos dice el versículo Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Noten, hermanos, que no somos accidentes del tiempo, no somos personas sin dirección, sino el Señor tiene un plan en las circunstancias de nuestra vida para que entendamos sus propósitos para los que son llamados. Ni aunque no los entendamos en momentos de dolor, de flaqueza o de quiebra económica, el Señor tiene un plan para sus hijos. Y esto nos ayuda a comprender lo que está en Romanos también, versículo 31 y versículo 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando nosotros notamos, hermanos, lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, podemos darnos cuenta, mis hermanos, de este plan, de este propósito, para entender que la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Padre Divino, que nos enseña que el Padre hizo un plan, el Padre nos elige de acuerdo a su propósito para que nosotros podamos darnos cuenta que Dios tenía un plan para su pueblo. Y Romanos capítulo 8 y versículo 39 nos dice de esta manera: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay algún poder sobre la tierra que pueda obstaculizar este plan o que pueda derrotar este plan o que pueda decir, bueno, nosotros vamos a ir contra el plan de Dios y nosotros vamos a ganar. El mundo es lo que quiere apantallar, lo que quiere presentar a la sociedad. Los ateos es lo que piensan, empezando con no creer en Dios. Pero la palabra del Señor nos está recordando que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El plan salvífico de Dios entre Dios y sus hijos es un plan bien trazado en Cristo Jesús, que es Señor nuestro, para que toda gloria sea para nuestro Dios, Señor y Creador. Entonces, la excelencia de la salvación divina nos ha enseñado esta primera verdad, que es una excelencia salvífica del Padre Divino, donde el Padre hizo un plan y el Padre nos elige para gloria y honra de Él. Pero hermanos, también a la luz de la palabra del Señor podemos nosotros encontrar otra gran verdad en la siguiente oración, el siguiente párrafo de la oración del versículo 30. Y noten lo que dice la palabra del Señor en la segunda fracción de este versículo 30. Y a los que llamó, a estos también justificó. Noten lo que dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Hermanos, aprendiendo sobre la excelencia de la salvación divina, la segunda verdad que podemos entender es que es una excelencia salvífica del Hijo Divino. Si es una excelencia salvífica del Hijo Divino, nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que el Hijo hizo posible el plan. Noten la idea que está acá. El Hijo hizo posible el plan, porque es el Hijo quien nos justifica. Esa es la idea que tenemos acá, que es una excelencia salvífica del Hijo Divino, porque el Hijo hizo posible el plan, porque el Hijo nos justifica. Y esto lo confirman los versículos que están alrededor en su contexto. Por lo menos es lo que nos empieza afirmando el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan, noten lo que dice, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta verdad de la palabra del Señor, mis hermanos, solo nos enseña que es una excelencia salvífica del Hijo Divino, dando convicción, dando seguridad para que el hombre de fe pueda entender que lo que cree él es fruto de la fe en Cristo Jesús.
En otras palabras, mi fe es fruto de la fe. No podemos particularizar nuestra fe en el sentir humano, en el sentir natural de la palabra, porque todo mundo en cierta forma tiene ciertas cosas en relación a la fe. Pero tenemos que entender que en este caso, la fe que nos está recordando la palabra de Dios es fruto de la fe en Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos está recordando, hermanos, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten que el Hijo hizo posible ese plan, ese propósito de Dios. Noten que el Hijo es el quien nos justifica. Y Romanos 8:2 lo confirma también. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Noten la obra de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que es su señorío en nuestras vidas. Para que nosotros entendamos que este versículo resalta su señorío, para que podamos ver, mis hermanos, y entender que Jesucristo no es solo Salvador, sino también Señor. Y hermanos, el versículo 10 nos dice también de esta manera: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Noten la obra cristológica en la vida del creyente para que podamos darnos cuenta que es una excelencia salvífica del Hijo Divino. El Hijo hizo posible el plan. El Hijo es el que nos justifica. Esa es la idea. Y ahora notemos lo que dice el versículo 32, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Noten este plan, hermanos, el plan de Dios. Vemos el propósito de Dios, pero el énfasis está en que su amado Hijo hizo posible ese plan. Su amado Hijo hizo posible ese plan, porque Él es el que nos justifica. Y entonces nos dice la palabra del Señor en el versículo 34 para seguir entendiendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Notamos otra vez, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Hijo Divino. Esa es la segunda verdad, y acá nos está recordando que el plan de Dios Padre para que se cumpliese era a través de su Hijo, porque Él intercede por nosotros. Esta gran verdad, mis hermanos, si Jesucristo intercede por nosotros, es para recordar que si el Hijo hizo posible ese plan, es para gloria y honra de Dios Padre, para que nosotros podamos tener esas convicciones a la luz de la palabra del Señor. Y el versículo 35 nos dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Pero es solo para enseñarnos que la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Hijo Divino, donde nos enseña que el Hijo hizo posible ese plan. Él nos sostiene con el poder de su palabra hasta el fin del mundo. Y entonces, mis hermanos, nos sigue diciendo el versículo 39 para seguir ampliando esta idea. Nos dice de esta manera: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién hizo posible este plan? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el quien nos justifica delante de Dios Padre. Entonces estamos aprendiendo ya dos grandes verdades sobre la excelencia de la salvación divina. La primera verdad es que es una excelencia salvífica del Padre Divino. Y la idea acá es que el Padre hizo un plan, el Padre nos elige. Esa es la idea acá. Pero la segunda idea que tenemos sobre la excelencia de la salvación divina es que es una excelencia salvífica del Hijo Divino, porque el Hijo hizo posible el plan, el Hijo es el que nos justifica. Noten cómo está la idea acá
para que nosotros entendamos lo que hay en Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el último versículo. Y nos dice la palabra del Señor en la última fracción del versículo 30, la tercera parte de este versículo nos dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Meditemos un poquito en esta fracción de la palabra del Señor. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es la tercera verdad que podemos entender en relación a nuestro tema? Sobre la esencia de la salvación divina, que es una esencia salvífica del Espíritu Divino. Si es una excelencia salvífica del Espíritu Divino, el poder del Espíritu Santo hace que el plan funcione. El Espíritu es el que nos santifica. El Espíritu es el que glorifica a Jesucristo. Esto es la idea que nos está dando acá la palabra del Señor. Y esto lo confirma Romanos 8:9. Es interesante que todo el capítulo de Romanos, del capítulo 8 y los versículos que están alrededor del versículo 10, encontramos más versículos que están hablando de la obra sobrenatural del Espíritu Santo dentro del creyente, porque ahora Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, pero podemos entender el plan de Dios y el plan de Dios a través de su Hijo, quien lo ejecutó, para entender que la obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es enseñarnos esta verdad, que el Espíritu Santo hace que el plan funcione. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Y dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Noten que desde el momento de la conversión es obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque provee de vida y vida eterna y vida en abundancia, que empieza en el hombre para redarguirlo de pecado, y el hombre que está consciente de esta verdad es porque él puede decir y puede testificar de que el Espíritu Santo mora dentro de él y que él es templo del Espíritu Santo. Y entonces la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Espíritu Divino. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo, mis queridos hermanos, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Noten que la palabra espíritu está con mayúscula y solo está resaltando el poder de la obra sobrenatural del Santo dentro del hombre de fe de manera sobrenatural. Y el versículo 14 nos sigue dando fuerza a esta idea, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten que es guía. El Espíritu Santo es nuestro guía, nos guía a la palabra de Dios, nos guía a Jesucristo. Desde ese sentir, hermanos, es que el Espíritu Santo hace que el plan funcione. El Espíritu Santo nos santifica y glorifica a Jesucristo. Nunca hay contradicción en ninguna de estos tres seres para nosotros malinterpretar la Biblia. Si nos hacemos de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta lo que hay en el orden de acá, cómo funciona lo que es la excelencia de la salvación divina, que es una excelencia salvífica del Espíritu, ¿no? Para comprender que el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de los hombres de fe. Porque da testimonio, según los 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten que aparece una vez espíritu con la palabra, con la letra mayúscula, y una vez con la minúscula. Mayúscula y minúscula. Si ustedes se dan cuenta, es solo para hacernos recordar, mis hermanos, que es la excelencia salvífica del Espíritu Santo, porque está obrando en nuestro espíritu para darnos esa convicción de que somos hijos del Dios Altísimo. Y el versículo 23 dice de esta manera: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Noten lo que dice la palabra del Señor. Nuestro espíritu puede dar testimonio de que en realidad el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y esto, mis hermanos, nos ayuda a comprender de manera muy especial lo que es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, mis hermanos, que acá hay una garantía eterna en los planes de Dios a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para hacer posible ese plan, pero también el Espíritu Santo hace que el plan funcione para darnos cuenta, mis hermanos, que Romanos 8:27 en su contexto nos dice de esta manera: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso, hermanos, cuando hay cierta palabra, oraciones o fracciones que no están a la luz de la palabra de Dios, que no exaltan a Jesucristo, mis hermanos, esto no es del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es que hace que el plan funcione, porque el Espíritu Santo nos santifica para que Jesucristo sea glorificado. Y Romanos 8:39 termina diciendo de esta manera: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para hablar del amor de Dios y para hablar de lo que la palabra del Señor nos está recordando, que ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, tenemos que entender que la excelencia de la salvación divina es una excelencia salvífica del Padre divino, porque el Padre hizo un plan, el Padre nos elige. Pero la excelencia de la salvación divina también es una excelencia salvífica del Hijo divino, porque el Hijo hizo posible el plan. El Hijo es el que nos justifica delante de Dios Padre. Pero también es una excelencia salvífica del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace que el plan funcione. El Espíritu nos santifica para que sea glorificado Jesucristo. Cuando vemos la relación hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a entender la excelencia de la salvación divina, que de manera muy especial la palabra del Señor nos recuerda que el Espíritu Santo es el que sella la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para que Dios sea glorificado. Entonces, la excelencia de la salvación divina. Sobre nuestro tema hemos aprendido 3 verdades: que es una excelencia salvífica del Padre divino, que es una excelencia salvífica del Hijo divino, que es una excelencia salvífica del Espíritu Santo, porque hay una armonía perfecta entre el plan que Dios diseñó y la obra cristológica y cómo el Espíritu Santo hace que se cumpla para gloria de Jesucristo. Si entendemos esto, hermanos, vamos a comprender lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado, que el Padre hizo un plan. Y si el Padre, mis hermanos, hizo un plan, el Hijo hizo posible el plan. Pero también el Espíritu Santo hace que el plan funcione. Noten que son conceptos tan pequeños que nos ayuda a explicar todo el capítulo. Pero es para que Jesucristo sea glorificado y entender lo que es la obra de Dios en las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que Jesucristo sea exaltado. Mis hermanos, esto es lo que hoy hemos aprendido de la palabra del Señor, la excelencia de la salvación divina. Es una excelencia salvífica del Padre divino, del Hijo divino y del Espíritu Santo divino. El Padre hizo un plan. El Espíritu nos ayuda, mis hermanos, a reconocer, a darnos cuenta si está en el orden correcto a la luz de su palabra. ¿Por qué? Porque el Hijo hizo posible el plan y el Espíritu Santo hace que el plan funcione. Está en coordinación para que nosotros podamos ver sobre la excelencia de la salvación divina, que en los propósitos de Dios Padre solo nos revela que es un plan perfecto para su gloria y para su honra. Que el Señor les bendiga, hermanos.